Bueno, continuando con los tutoriales, en este video voy a mostrar cómo conectarme a Postgre desde Delphi. Y antes de hacer esa conexión, lo primero que hice fue venir al sitio de Postgre y descargarme el driver, ¿ya? Descargarme el driver de conexión. Eso tienen que ir aquí y descargar el driver. Yo descargué, probé cualquiera aquí. Mira, por ejemplo, probé este. PSQL ve la versión 13 de 32 bits. Esta que dice X86. Ese fue el que yo instalé. Y eso que yo tengo, la versión de Postgre, la 16. Pero bueno, probé ese para ver si funcionaba y funcionó igual. Es decir, yo descargué este de la X86. Eso es lo primero que tienen que hacer, ir al sitio y descargar el driver, porque si no descargan el driver no se va a conectar, ¿ya? Entonces el otro paso que hice fue que vine aquí y creé un proyecto, así este que está aquí, un proyecto que está en blanco. Y yo compilo, solo tiene ese proyecto, ¿ves? No tengo nada aquí, ¿ya? Aquí no tengo nada, ¿ves? Un proyecto. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice? El otro paso fui a donde está el proyecto, ¿ves? Fui aquí donde está el proyecto, aquí, a la carpeta donde yo guardé el proyecto, y busqué dónde está conectado. ¿Ves? Dónde vine aquí, compilé el proyecto, por supuesto, no lo compilé. ¿Por qué lo compilé? Para venir aquí a la carpeta del proyecto, porque voy a hacer la conexión dinámica, ¿ya? La conexión la voy a hacer dinámica. Entonces, vine aquí a la carpeta proyecto, ¿ya? Y copié este fichero que ustedes ven aquí. Este fichero que dice INE. Este fichero que aquí dice INE. Yo lo copié y lo vamos a abrir aquí ahora. Este fichero lo que tiene es la cadena de conexión para yo conectarme a una base de datos de Postgre. Es lo que tiene este fichero. Entonces, esta cadena, yo se la voy a compartir ahí en la descripción del video para que la copien y la peguen. Y nada más tengan que modificar aquí el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y la contraseña. ¿Ya? Eso fue lo que hice. Entonces, vine aquí al proyecto y cogí y tiré un auto con hecho. Voy a hacerlo con auto con hecho. Ya después en otros videos lo voy a hacer con otro tipo de conexión. Entonces, ¿qué hice? Di doble clic y vine aquí al fichero este que está aquí y lo hice una cadena. ¿Ve? Lo hice una cadena. ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué lo hago así? Después les lo voy a explicar por qué yo lo tengo así. ¿Ve? Yo lo tengo así. Y todo eso lo copié. ¿Ve? Lo copié. Primero hago así para conectarme. ¿Ve? Aprobar la conexión. Me dice que el usuario, esto es porque es bueno que vean ese error, tengo el lomprón aquí, hay que ponerlo falso. Tú lo pones falso y ya te estás conectado. ¿Ve? Ahí ya está conectado a la base de datos. Es decir, vengo aquí al Postgre y entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo una base de datos que se llama hospital. ¿Ve? Si vamos al fichero, déjenme no guardar esto aquí para que vean el fichero como es. Es decir, tengo esta cadena de conexión. Y aquí, ¿qué tengo? La base de datos hospital. ¿Ve? La base de datos hospital y tengo tres tablas. ¿Ya? Tres tablas. Tengo aquí tres tablas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pongo la base de datos hospital, el servidor localhost, el usuario Postgre y la contraseña. Ahora, ya teniendo esa conexión, que ya estamos conectados aquí, por ejemplo, voy
voy a coger un add table, ¿ven? Un add table, el add table lo voy a conectar al add connection, ¿ya? Y aquí voy a buscar la tabla, veo aquí a la tabla, ve, tabla persona, ve la tabla persona, es decir, la tabla que yo tengo aquí, tabla persona, ¿ya? Tengo aquí la tabla persona. Entonces, voy a coger un data source, por ejemplo, ese data source lo voy a conectar al add table, ¿ya? Voy a coger, por ejemplo, un dbgrid para que vean la conexión, ¿ve? Voy a la conexión y este aquí lo voy a conectar a este, ¿ve? El dbgrid lo voy a conectar a data source, es decir, este se me conecta a la base de datos. El add table lo conecto aquí y selecciono la tabla persona. El data source lo conecto al add table y el dbgrid lo conecto al data source. Entonces, si vengo aquí y conecto la add table, ya me muestra la información que yo tengo aquí en la tabla persona. Es decir, que si yo vengo aquí y digo, seleccioname la tabla persona, ve todo, y compilo, es decir, que los mismos datos que yo tengo aquí son los mismos datos que yo tengo aquí. Es decir, que si yo compilo, todo funciona bien, ¿no? Ahora, eso es una conexión que yo tengo ahí activa en tiempo de que ya se queda cuando yo ejecuto el programa, ya está conectado. Ahora, lo que queremos hacer es hacerlo en tiempo de ejecución. Voy a venir aquí, voy a cancelar a esto, ¿ves? Y a decir, voy a quitar esa conexión. Entonces, yo vine a la carpeta, como estaba explicando, y tengo este fichero aquí. Este fichero aquí yo lo tengo. Ahora, ¿qué hice? Vengo aquí al onshon de la forma. ¿Y qué hice en este onshon? Lo primero que hice fue, vamos a compilar a ver si no hay ningún error. Perfecto. Lo primero que hice fue crear 4 variables en el var. Es decir, una de línea, una de conexión y una de camino. Y entonces creé un fichero de tipo text. Entonces, eso fue lo que declaré. ¿Por qué el fichero de tipo text? Porque este tipo fichero de tipo text file es el que se va a conectar al fichero que yo tengo aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo que se hace eso? Yo le digo, cogí la variable camino, es decir, camino, dame la dirección donde está el fichero ini. Es decir, que este código que está aquí me da la dirección donde se va a ejecutar mi ejecutable. ¿Ya? Esta función lo que hace es esto. Esto es lo que me va a dar el camino. Entonces, ¿qué hago después? Le asigno al fichero text, es decir, que ahora el fichero text le asigno con esta función, voy a asignarle al fichero, es decir, que le voy a asignar al fichero el fichero text, es decir, que le voy a asignar adentro este fichero aquí, es decir, que ya el fichero text va a ser el fichero ini. Eso es lo que me hace esta función aquí. Ahora, este reset lo que hace es abrir el fichero. ¿Ves? Lo que hace es abrir el fichero y poner el cursor. Es decir, esa función lo que va a hacer es abrir el fichero y ponerme el cursor aquí de lectura. Lo abre y me pone el cursor aquí. Eso es lo que hace esa función. ¿Por qué me pone el cursor aquí? Porque después aquí, yo lo que voy a hacer es recorrer
¿ves? Decirle, mientras que no sea fin de fichero, me va a leer de línea en línea, ¿ves? Readline cuando yo digo readline, el nombre del fichero, ¿ves? El nombre del fichero, que es el fichero, y la línea, ¿ves? Esta palabra que yo declaré aquí, cuando él lee aquí, él lo que va a hacer es leerme esto. Cuando yo vuelva a dar otro readline, es decir, me va a leer aquí. Cuando vuelva a dar otro readline, me va a leer aquí. Es decir, que me va a leer de fichero en fichero. ¿Por qué hago esto? Porque yo puedo conformar lo que quiero es todo esto, conformar una cadena. Es decir, también yo lo puedo poner así en una sola cadena y leer de una sola vez y quitarme ese código. Pero bueno, yo lo hago así para que sea más organizado, ¿no? Para que ustedes puedan ver el fichero organizado. Entonces, y aquí, es decir, voy haciendo un contador para que me vaya sumando toda esa cadena. ¿Ya? Ya después, teniendo la cadena conexión, pregunto que si está conectado, que lo ponga falso y que se me conecte. ¿Ya? Entonces, si vamos aquí al fichero, ¿ves? Si voy aquí al programa. Si voy aquí al programa, miren, voy a quitar todo esto. Y compilo. ¿Ve? No me da ningún error, ¿ve? Todo funciona perfecto. Ahora, ¿qué hago para ver los datos aquí? Ya, vengo aquí y le digo aquí, Adotable, ¿ve? Adotable, punto, open, ¿ve? Abro el Adotable. Si yo compilo, ya me muestra aquí la base de B, me muestra los datos de la tabla. Ahora, es así como yo me conecto a una base de datos de Postgre. Esto que yo hago aquí, fíjate, esto que yo hago aquí, yo lo podía hacer en una línea. Es decir, que si yo vengo aquí, copio lo pongo aquí, ¿ya? Yo lo pongo aquí. Fíjate, yo lo pongo así. Esto lo voy a comentar. Fíjense, lo que yo quiero que ustedes entiendan, porque yo lo leo así para tener el fichero más organizado. Ahora, yo vengo aquí al fichero, a este fichero que está aquí, y tengo que ponerlo así, ¿ya? Lo tengo que poner así para ponerlo en una sola línea. Mira, yo lo pongo todo así, en una sola línea sin problema. Y me ahorro código de programación. Es decir, tengo que tenerlo entonces así, pero así muy engorroso, ¿no? Entonces voy a guardarlo, que lo voy a usar así. Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo el programa aquí? Búscame donde está el fichero, asígnamelo a la variable tfile, ábrelo y ponme el puntero al principio, el cursor, y léame la línea. ¿Ve? Ya, esto aquí lo lea una sola vez. Como es una sola línea, ya me lo leo una sola vez. Entonces le digo, y asígnamelo, ¿ve? Digo, adoconnection.string, asígnamelo a esta variable que está aquí, a la conexión. Pero ¿qué pasa? Aquí tengo que poner la variable conexión, ¿ya? Tengo que poner aquí la variable conexión. ¿Para qué? Y esto ya no haría falta. Eso ya no haría falta. Es decir, búscame el fichero, asígnamelo y entonces léame ese fichero porque está en una línea y asígnamelo en esta variable de conexión. Y ya entonces le digo al lado connection string igual a la variable conexión que tengo aquí. Ya más nada. Si compilo, sigue funcionando igual. ¿Ya? Entonces, como estaba explicando, yo lo hacía de esta forma. Era para que pudieran tener aquí el fichero, ¿ves? A tenerlo así organizado, ¿ves? Me conecto, lo leo de línea por línea. Lo leo de línea por línea.
y, y así tienen el fichero más organizado. O lo pueden tener así en una sola línea de conexión. Entonces, ya ustedes aquí pueden ver qué código coger, si es así, o cogerlo así recorriendo el fichero de línea en línea. Entonces, es así como yo me conecto a una base de datos de Postgre. Cualquier duda, me escriben ahí en los comentarios.